tenemos un problema, aunque en verdad es un problema que nace de un prejuicio. Ese prejuicio es un prejuicio que yo enarbolo, o que ha crecido en mí, como una excrescencia, digamos, como una cascarita, como un no sé cómo se dice, cuando uno tiene esa enfermedad, cuando a uno le sale algo en el cuerpo, como un tumor, ¿no? Me salía la palabra tubérculo, pero también me gusta decir como un tubérculo, ¿no? Este problema se origina en un prejuicio y es como un tubérculo. Es el problema siguiente. Son las 3 de la tarde, digamos, y yo me tengo que ir a trabajar. Y en mi mente yo había desarrollado la teoría de que solo puedo grabar estos videos, digamos, muy temprano a la mañana, o bien de madrugada, es decir, a las 6 de la mañana o a las 3 de la mañana, ¿no? Neruda se preguntaba por qué decimos las 3 de la mañana y no las 3 de la noche. Es lógico, ¿no?, lo que dice él. En vez de decir la 1 de la noche, las 2 de la noche, decimos la 1 de la mañana. Si en verdad es de noche. Pero yo había desarrollado esa teoría según la cual solo podía grabar videos muy temprano o muy tarde dentro del decurso de mi día o de mis días. En cambio ahora son las 3 de la tarde, las 2 y pico de la tarde, y yo desde hace unos días, ya lo he comentado, quiero abordar este libro de Córdoba Iturburu, que me encanta, me parece delicioso. Me parece delicioso el libro, no tanto Córdoba Iturburu también. Es un simpático personaje, ¿no? Amigo de Borges. Yo acá estaba tomando unas notas sobre Córdoba Iturburu. Le decían Policho le decían. Nació en 1902, murió en 1977. Pero a mí lo que me gusta, realmente lo que me gusta de Córdoba Iturburu es que era un polígrafo, escribía, bueno, era poeta, era periodista, era ensayista. Y fue uno de los decanos de la crítica de arte en Argentina. De hecho, con unos amigos, fundó en 1950 la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Pero es muy interesante la vida de Córdoba Iturburu, y es muy interesante la vida de Sócrates, que escribe basándose, bueno, en los textos platónicos y en otros textos de autores de la época. Pero yo particularmente me quería detener en la amistad que estrecha Sócrates con Alcibíades. Empieza diciendo Córdoba Iturburu en el capítulo 5 de su libro: la extraordinaria simpatía personal que fluía de Sócrates y la influencia de su inteligencia y de sus virtudes solían hacerse sentir sobre los temperamentos más rebeldes, díscolos y soberbios. La historia de su amistad con Alcibíades lo demuestra. Bueno, Alcibíades era sobrino de Pericles, era hijo de una familia ilustre y acaudalada de Atenas, poseía una extraordinaria belleza física, una inteligencia despejada y un temperamento varonil. Y ellos se hacen amigos. Entonces, a mí me interesaba mucho dar cuenta de esta amistad, de este viejo loco, con pruritos de filósofo que era Sócrates, y de este Alcibíades que era hijo de una familia noble y que tenía todo para ser un gran ciudadano de Atenas, ¿no? Plutarco dice: se admiraban todos de verlo comer y luchar todos los días. Se refiere a Alcibíades, ¿no? Todos los días con Sócrates, y de que el ejercicio se alojara en la misma tienda que él. En el ejército se alojara en la misma tienda que él, cuando trataba con despego a los demás, con dureza a los que lo buscaban. Bueno, y acá cuenta algo muy lindo. Dice: en la campaña de Potidea ambos amigos se portaron valientemente, pero los historiadores no olvidan de mencionar la hazaña cumplida por Sócrates, cuyo coraje ponderaban los atenienses. Acá dice: durante el desarrollo de una de las batallas de esa campaña, Alcibíades, que combatía ardientemente junto a Sócrates, fue derribado por los enemigos, quienes se arrojaron sobre él con el propósito de ultimarlo y apoderarse de sus armas. Sócrates, de pie delante del guerrero caído, detuvo a los combatientes adversarios e impidió con su decisión que cumplieran sus propósitos. Cuando después de la batalla los jefes atenienses se dispusieron a otorgar el premio al valor, que según todos los testimonios merecía Sócrates, el filósofo afirmó que el merecedor de la corona era Alcibíades por la bravura con que había hecho frente a las fuerzas enemigas. Bueno, Sócrates siempre estaba alejándose de los honores. De hecho,
como bien hemos referido en el video que se llama La muerte de Sócrates, sus amigos, sus discípulos, cuando Sócrates está condenado a beber la cicuta, y a suicidarse por ende, ¿no? Luego de que se lo acusara de corromper a la juventud por estar armando alborotos en las calles de Grecia, sus amigos quieren sobornar al carcelero, que aceptaba ese soborno y que lo iba a dejar huir a Sócrates, pero Sócrates dice que no, que él tiene que tomarse la cicuta, porque si no, ¿qué clase de ejemplo daría? Y cómo iba a ser, digamos, para que ellos creyeran en lo que decía si no respaldaba con su cuerpo lo que sus palabras atestiguaban. Y termina matándose. Entonces Sócrates es un tipo admirable por muchos sentidos, pero también por este sentido. Está huyendo de los honores, siempre, digamos, asumía las consecuencias de sus actos, era un buen consejero, y como acabamos de ver, era un valiente y gran amigo. Pero bueno, este era mi propósito, y este propósito yo no lo puedo concretar ahora, porque yo, para bien realizar esa exposición que pensaba hacer, tenía que hacer que este libro de Córdoba Iturburu conversara con el texto platónico El banquete y con algún otro texto que tenía en mente, para hacer una pequeña performance que fuera, a mi juicio al menos, medianamente satisfactoria. Pero eso no sucede porque yo estoy, atosigado, estoy amenazado por la realidad social y económica que amenaza mi patria, y bueno, y estoy obligado a trabajar mucho con infructuosos resultados, déjenme decir. Entonces eso me aleja de las lecturas, y yo lo lamento tanto porque el hecho de realizar estas pequeñas performances, por darles un nombre rimbombante a las lecturas, ya empieza a ser en mí una necesidad, y aparte tengo un objetivo claro con esto que hago, que no voy a explicitar ahora porque sería muy largo, pero tengo un objetivo claro, y yo espero que cada vez estas disertaciones, estos disparates, esto que yo digo, espero que cada vez pueda tener una mejor preparación de mi parte para poder dar un resultado un poco más alto, más noble o más digno. Pero bueno, en este caso no lo pude hacer con esta charla sobre Sócrates, y estaba buscando material sobre Córdoba Iturburu, y buscando ese material empecé a revisar este libro muy bueno que se llama Borges, Postales de una biografía. Ya lo hemos revisado, de Nicolás Helft. Y este libro, bueno, aparte de que está muy bien escrito, aborda la vida de Borges desde el punto de vista material, de las postales que él escribía, de cartas, y aparte es un libro muy caprichoso, que como me gusta a mí, está lleno de fotos de Buenos Aires, de papeles de Borges, de fotos de la época. Esta es una carta, por ejemplo, esto tiene que ser de Macedonio Fernández, ¿no? A fines de los años 20, pocos advertían que Borges era algo más que un buen escritor. Tal vez se necesitaba otro genio para descubrirlo. Macedonio Fernández trataba de ocultar, no de exhibir, su inteligencia extraordinaria. Esto dice Borges, ¿no? En las tertulias que presidía los sábados a la noche en una confitería del Once. Borges, que tiraba papeles y manuscritos, conservó hasta el final de su vida esta nota premonitoria. Esta es una nota que le escribe, presumiblemente en una servilleta, ¿no? Macedonio a Borges, cuando nadie creía en Macedonio, como el mismo Macedonio dice, y cuando Borges ya veía en él ribetes de genialidad. Escribe Macedonio: nadie cree en mí excepto vos. Trata de creerme también cuando te digo que tu estilo es el más ardiente que he conocido y que serás escritor universal en la literatura. Desde que me sorprendiste con tu fe en mí, que nadie la ha tenido, ni los que me conocen desde hace 20 años, acaricia una esperanza nueva y muy querida para mí, muy necesitada en mi situación. Creo que me harás conocer y triunfar quizá,
Esto tiene un carácter premonitorio alucinante. Macedonio le dice al joven Borges que va a ser un escritor universal, reconocido a nivel mundial, uno de los grandes de la literatura, y aparte le dice que a través de Borges lo van a conocer a Macedonio, cosa que efectivamente sucedió de esa manera. Cree lo que te digo, no seas así amargo y negador contigo mismo y con mi fe en vos. Bueno, y acá hay una postal que le manda Borges a Macedonio. Tenemos el año, a ver, acá está. Bueno, este es de 1923. Desde Londres, ¿no? Aparentemente. Londres, 1923. Señor don Macedonio Fernández, calle Rivadavia, 2748, Buenos Aires, Argentina, República. ¿A qué puntualizar con intensidad de palabras la caterva de días, ninguno alegre, todos turbios, alguno angustiosísimo, que han pasado por mí desde que le dije adiós a Conce y a Buenos Aires? Mejor a divertirse con tonteras visuales como el grabadito persa en el dorso. Este es el grabadito persa. Tuyo, Jorge. Bueno, acá vemos a un Borges barroco, un Borges jovencísimo de 24 años, que buscaba palabras extravagantes para sorprender a su interlocutor del otro lado del océano. Pero en este caso, yo me perdí ahora con esto porque es un libro realmente fascinante, pero yo buscando material sobre Córdoba y Turburu encontré este capítulo maravilloso, que es un capítulo que en realidad se refiere a Drogué. Parece que se refiriera a Borges y su relación con las mujeres, que también trata ese tema, pero se refiere a Drogué. Este capítulo se llama El Auxiliar Segundo, Carlos Calvo de Avenida La Plata, Boedo, 1938-1939, y hace alusión al cargo que tenía Borges en la biblioteca en la que trabajaba, cuando era, un simple empleado de biblioteca. Y se cuenta acá una anécdota en la que un compañero de trabajo de Borges, que eran todos unos boludos, parece, en el peor sentido del término, Borges en algún momento habla de ellos, Borges dice, en este caso lo dice su biógrafo: un día hacia fines de 1939, o tal vez principios de 1940, uno de sus colegas de la biblioteca, revisando la enciclopedia Espasacalpe, descubre un artículo sobre un tal Borges, Jorge Luis, poeta y literato, argentino nacido en 1899, ilustrado por la foto de un Borges irreconocible de gruesos bigotes. Che, Borges, acá en la enciclopedia hay uno que se llama igual que vos, ¿lo conocés? Entonces un compañero de Borges encuentra una foto de un tal Borges en la biblioteca con una reseña y le pregunta a Borges si conoce a ese otro Borges que se llama como él. Y dice el biógrafo: podemos imaginar un largo silencio y luego la respuesta inevitable: no lo conozco. Es genial esto. Pero bueno, a mí lo que más me interesó de este capítulo es cómo en él se da cuenta de una situación, ¿no? Que es la situación de la soledad de Borges, de este Borges ya cuarentón casi, que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que ha sido sistemáticamente rechazado desde el punto de vista, del amor, el amor íntimo por muchas mujeres, y básicamente narra las vicisitudes de un tipo que anda por la ciudad, que no se halla, que no reconoce en ese paisaje, un lugar adecuado para estar cómodo, para ser feliz. Ve a la gente que encuentra cierto grado de satisfacción, él no la tiene, él no tiene esa satisfacción. Entonces se pega un viaje, se toma un colectivo y un tren, y se va a un lugar que se llama Hotel, en realidad se llamaba La Delicia, pero la gente en Adrogué, porque en ese lugar estaba este hotel, en Adrogué, la gente lo llamaba ese lugar Las Delicias. Y este lugar, Las Delicias, era un hotel a donde Borges iba a leer y escribir, y se encerraba en una habitación del primer piso, y ahí se pegaba a sus aventuras intelectuales. Acá en un momento dice este artículo, a ver: infeliz en su casa y en su trabajo, Borges busca un refugio,
Cuando puede toma el tranvía hasta Constitución y de allí el tren hasta la estación Adrogué, camina hasta el Hotel Las Delicias y pide una habitación en el primer piso. Borges conoce bien el lugar. De chico pasaba allí los veranos con su familia. Por aquel entonces, Adrogué era un destino de vacaciones para las familias de clase media, y Las Delicias, un imponente hotel rodeado de un parque frondoso, con largas hileras de árboles, fuentes y estatuas, donde los chicos jugaban o andaban en bicicleta. Este paisaje, Borges lo recupera plenamente. Para Borges, el tema de Adrogué, es decir, Adrogué como tema, es un tema fundamental en su literatura. Y él de hecho da, creo que a fines de la década del 70, una conferencia que se llama Adrogué en mis libros. Y años después, recordando ese paraíso, porque a ese mismo hotel iba Borges con su familia cuando él era un niño. En los veranos él salía a andar en bicicleta o salía a caminar con su padre. Y en ese momento, bueno, el hotel estaba en un auge floreciente. Pero ya cuando Borges iba hacia fines de la década del 30, principios de la década del 40, era un lugar abandonado. Era un lugar que solo buscaba Borges para encontrar un refugio para poder escribir. Y entonces Borges, en un poema que publica en el libro Nacedor, en el año 1000, a fines de los 70, calculo que sale, a fines de los 60, Borges escribe: nadie en la noche indescifrable tema que yo me pierda entre las negras flores del parque donde tejen su sistema propicio a los nostálgicos amores, o al ocio de las tardes la secreta ave que siempre un mismo canto afina, el agua circular y la glorieta, la vaga estatua y la dudosa ruina. Hueca en la hueca sombra la cochera, marca, lo sé, los trémulos confines de este mundo de polvo y de jazmines. Grato a Verlaine y grato a Julio Herrera. Borges menciona a Julio Herrera y Resig. Y Julio Herrera y Resig era un poeta uruguayo, uno de los representantes más altos del modernismo latinoamericano. Y a mi juicio, ya he sugerido esto en algún otro video, el poeta que escribió el libro más extraordinario de todo el modernismo, es decir, de los dos periodos modernistas, porque es un libro homogéneo que yo no encontré. Ahora, yo tengo la poesía completa de Julio Herrera, pero no encontré esa poesía, ese libro. Y el libro al que hago alusión, que está dentro de la poesía completa, de las obras completas de Herrera y Resig, se llama Los éxtasis de la montaña. Ese era un libro en el que yo, hacia el fin de la adolescencia, solía vivir. Me estacionaba en él largamente. Y siento que parte del imaginario que yo puedo tener, de mi imaginario creativo, o a lo mejor que me pasó también, muchos de los mejores momentos que yo viví, artísticamente hablando, como espectador o como parte de una obra creada por otra persona, los viví, leyendo los versos alejandrinos de los sonetos de ese libro. En este caso, no encontré el libro ese, pero encontré otro libro que se llama Las más bellas poesías para recitar. Título ciertamente asqueroso, ¿no? Si los hay. Pero en este libro se recoge, pues esto es una antología, una serie de poemas de Julio Herrera. Y bueno, quizás acá podemos leer algo de eso, ¿no? Por ejemplo, La sombra dolorosa. Cuando Borges dice, refiriéndose a los jardines de Adrogué, este mundo de polvo y de jazmines, grato a Verlaine
y grato a Julio Herrera. Cuando menciona a Julio Herrera, Borges sabe que a Julio Herrera le hubiera encantado ese recinto verde y que se hubiera inspirado para escribir un soneto tan bien en ese contexto como se inspiraba, por ejemplo, en el contexto de la montaña para escribir estos éxtasis de la montaña. O quizá todo esto se lo imaginaba a Julio Herrera mientras estaba asomado a la ventana de su guardilla, de su altillo, porque él vivía en el altillo de la casa familiar de Montevideo, un sitio al que él había bautizado la Torre de los Panoramas, porque desde ahí se veía buena parte de Montevideo y a lo lejos una delgada línea azul, el río. Pero vamos a leer un poco este soneto. Este soneto se llama La sombra dolorosa y dice así: gemían los rebaños, los caminos llenábanse de lúgubres cortejos, una congoja de holocaustos viejos ahogaba los silencios campesinos. Bajo el misterio de los velos finos evocabas los símbolos perplejos, hierática perdiéndote a lo lejos con tus húmedos ojos mortecinos, mientras unidos por un mal hermano me hablaban con suprema confidencia los mudos apretones de tu mano. Manchó la soñadora transparencia de la tarde infinita del tren lejano, aullando de dolor hacia la ausencia. Bueno, disculpen la torpeza en el leer. Esto no era de los éxtasis de la montaña, esto tiene que ser de los parques abandonados seguramente. Julio Herrera y Ressig, uruguayo de Montevideo, 1875-1910. Obras: Los peregrinos de piedra, El teatro de los humildes, Las lunas de oro, Las pascuas del tiempo, La vida y otros poemas, Los parques abandonados. Bueno, acá faltan los éxtasis de la montaña, ¿no? Bueno, nada, este es Julio Herrera. El ama. Bueno, no vamos a leer más a Julio Herrera por hoy. Pero básicamente, Domingo Gómez Rojas, Miserere. La juventud, amor, lo que se quiere, ha de irse con nosotros, Miserere. La belleza del mundo y lo que fuere, morirá en el futuro, Miserere. La tierra misma lentamente muere, con los astros lejanos, Miserere. Y hasta quizá la muerte que nos hiere también tendrá su muerte, Miserere. Y no quisiera seguir con la historia con la que veníamos, pero es muy interesante esa historia de Borges. Ah, acá hay un poema de López Merino. Este es un loco hermoso. Este chico... Yo empecé a escribir un artículo sobre López Merino y otro sobre Herrera y Ressig, y ambos artículos fueron abandonados por mí. López Merino, un día, cuando era muy jovencito, yo creo que, si no me equivoco, tenía 23 años, o 24 años, bueno, era amigo de Borges, muy amigo de Borges. Borges viajaba hasta La Plata, él vivía en La Plata. Y cuando tenía 23 años o 24 había quedado en encontrarse con un amigo en el Jockey Club de La Plata, me parece. Y se ve que ya tenía todo premeditado. En un momento, mientras estaba conversando con su amigo, tomando algo, en la confitería del lugar, le dice: ahora vuelvo. Y se fue al baño, y allá en el baño se desarrojó un tiro en la sien. Se suicidó, se pegó un tiro. Se ve que él tenía todo premeditado porque tendría el arma ahí. Y Borges, en un par de textos, revive ese último día, esos últimos momentos de su amigo Panchito, le decían a Francisco. Pero eso es una anécdota, que es la anécdota de su muerte. Y perteneció a una generación de poetas platenses a la que no me acuerdo quién denominó primavera fúnebre, porque todos murieron antes de los 30 años. Pero en el caso de López Merino, bueno, este era un poeta... Es un poeta inefable, no se puede opinar sobre su poesía. Pero acá tiene poquitos versos este libro de él. Tardes de primavera vuelven a mi memoria,
Y recuerdo mi infancia, que fue una larga tarde, detenida en un vasto jardín enarenado, con cielos de acuarela y álamos musicales. Vas por ese sendero florecido, que has cuidado lo mismo que si fuera un hermano, con el libro de versos de un poeta querido. Llevas la primavera nostálgica en la mano. Se hace sensible el agua como si comprendiera que son nubes y ramas las cosas que ya mece. Cada regazo acoge la nueva primavera y entre la brisa el eco del otoño florece. Domingos de septiembre con el color sereno de los sueños primeros que del alma se adueñan. El sol hace más honda la fragancia del heno y los enfermos sueñan. Bueno, esto es una belleza. Parece que vamos a abandonar a Borges. Vamos a buscar otros libros, otras posibilidades, otras alternativas para llegar a la Arcadia, ¿no? Que es nuestro sitio preferido. No, quiero volver y terminar eso de Borges, pero en este caso acabo de encontrar este soneto de Lugones que es magistral, que se llama León Cautivo, que es un soneto que creo yo, cuando uno lo lee o uno lo escucha, lo recuerda para siempre, porque este soneto relata la circunstancia de un león anciano, de un león ya viejo, que está encerrado en una jaula, quizás en un zoológico, quizás en un circo. Esto fue escrito en un momento en el que en los circos había animales salvajes, ¿no? Había osos y leones y elefantes. Hoy creo que ya no sucede eso, ¿no? Pero el león mira a través de la jaula, no recuerdo si mira la pradera, y de alguna manera recuerda ese tiempo salvaje, el tiempo en el que estaba libre, el tiempo en el que no estaba encerrado, y en el que no tenía que mirar la realidad a través de los barrotes de una jaula. Entonces se llama León Cautivo, de Leopoldo Lugones, y dice así: grave en la decadencia de su presoberana, sobrelleva la aleve clausura de las rejas, y en el ocio reumático de sus garras ya viejas, la ignominia de un sordo lumbago lo amilana. Mas a veces el ímpetu de su sangre africana repliega un arrogante fruncimiento de cejas, y entre el huracanado tumulto de guedejas ennoblece su rostro la vertical humana. Es la hora en que hacia el vado, con nerviosas cautelas, desciende el azorado trote de las gacelas. Bajo la tiranía de atávicos misterios, la fiera siente un lúgubre influjo de destino, y en el oro nictálope de su ojo mortecino se hastía una magnánima desilusión de imperios. Bueno, dejemos a Lugones, a López Merino. Ya vamos a volver a López Merino. Sus obras completas caben en un librito que es así de finito, porque vivió muy poco. Él tiene un célebre poema que empieza diciendo: mis primas los domingos. Ese es un poema que está sujetado en antologías. Y acá, ¿por qué no un libro de pinturas, no? Esto parece que es de Degas. Porque la pintura también es una forma de la poesía, ¿no? Pero bueno, volvemos a Borges. ¿Qué pasaba con Borges? Borges estaba ahí en el hotel, entonces escribía. Pero lo que nos cuenta Nicolás Helft es que Borges venía de una desilusión tras otra, porque las mujeres lo rechazaban. De hecho, acá empieza diciendo el apartado sobre Borges,
que se incluye en la historia de la literatura argentina, que solemos consultar. El Centro Editor de América Latina empieza diciendo: durante casi una década, entre 1925 y 1935, Jorge Luis Borges, 1899, este artículo se escribe en vida de Borges, sino acá tendría que decir 1899-1986, fue para la crítica solamente un poeta y un ensayista. Pero ese juicio, que partía de la consideración exclusiva de los textos editados en volúmenes, no tuvo en cuenta que ya en fecha muy temprana Borges había intentado componer cuentos. Una rápida cronología permitirá apreciar con claridad la evolución de su obra y ver como un lento y seguro proceso, bueno, palabrería, pero acá lo que dice es que a Borges no se lo estimaba tanto. Borges en absoluto era en la década del 30, o incluso en la década del 40, o a principios de la década del 40, lo que significa Borges hoy para nosotros, para la literatura argentina y para la historia de la literatura en general, para la literatura universal. Y acá, este artículo empieza diciendo cómo el padre de Borges, que se muere en 1938, se muere dándose cuenta de que él en sí mismo no pudo desarrollar su carrera de escritor, y tampoco su hijo. Borges era considerado un poco como poeta, ¿no?, por sus libros de poesía. Borges arranca con Fervor de Buenos Aires, ¿no?, de enfrente, Cuaderno San Martín. Después empieza a probar fama como ensayista, a probar suerte como ensayista. Pero no era reconocido, no era reputado como el Borges que hoy consideramos. Y este artículo empieza con un verso de Borges que no parece de Borges, que dice así: Padre, no me dejes, llévame contigo a donde sea que vayas. La frase suena curiosa en Borges, nos dice Nicolás Helt. Demasiado patética, demasiado sentimental. No parece sacada de uno de sus poemas. Es más bien un grito desesperado ante la muerte del doctor Borges en febrero de 1938. En la versión final del poema, publicada años después, Borges eliminará este verso. Con buen criterio, creemos, ¿no? Esta muerte puso en evidencia un doble fracaso, el del padre y el del hijo. Borges padre no había logrado mucho como abogado ni como escritor, y ese hijo que prometía tanto, a quien le había dedicado su vida y sus ahorros, parecía seguir su destino. Cierto, Borges era reconocido entre algunos escritores, las reseñas de sus libros eran elogiosas y publicaba en algunas revistas de prestigio. Pero era bien poco para un hombre de 38 años que aún no se ganaba la vida, que era desconocido por la enorme mayoría y cuyo último libro, Historia de la Eternidad, había vendido apenas 37 ejemplares. Los últimos meses de vida del doctor Borges habrán sido muy penosos para ambos. Borges padre se fue muriendo lentamente, ya desde el regreso de Europa, enfermo y con ceguera avanzada, había ido perdiendo protagonismo frente a la autoridad de Leonor. Leonor, la madre de Borges, Leonor Acevedo, una mujer que tenía un carácter muy fuerte. Borges hasta el último día de vida de su madre tuvo una sujeción, tuvo una especie de... estaba regido bajo la égida de su madre. Su madre, de hecho, era la primera lectora de los textos que Borges hacía, y Borges sometía a sus textos siempre al juicio crítico de su madre, que muchas veces lo reprendía y le decía, Leonor le decía, dejá de escribir sobre cuchilleros y sobre compadritos, y Borges, le hacía caso. Y Borges llevaba un tiempo acumulando desgracias. Cuando el suplemento de crítica suspende su publicación, se queda sin trabajo, busca pero no encuentra. Era previsible, no tiene diploma, ni siquiera completó su bachillerato suizo, ni experiencia laboral. Con las mujeres no le va mucho mejor. Bueno, y acá cuenta los desengaños amorosos de Borges. A fines de los años 20, de novio con Elsa Astete, una chica de La Plata, una tarde cualquiera la pasa a buscar por su casa, pero es su madre quien abre la puerta. ¿Cómo no sabía? Elsa se va a casar con otro, le dijo la madre de Elsa. Ahí está Borges, queriendo arrimar el bochín con estas minas. Este episodio inaugura una larga serie de rechazos. Una noche de 1939, volviendo de Tigre,
se detiene frente a la casa de Silvina Bullrich. Bueno, Silvina Bullrich era una escritora muy, ¿cómo se dice? Muy vendida, cuyos libros eran muy leídos y además muy aburridos, digámoslo también, ¿no? Eran libros bastante insoportables y aparte que escribían sobre una clase determinada, que era la clase alta de Buenos Aires, y para una clase determinada, que era la clase alta de Buenos Aires. Otra de sus pretendidas, se queda mirando la ventana de su dormitorio, no se anima a tocar el timbre. Cuando al día siguiente le cuenta el episodio, ella responde: ¿a qué hora pasaste? A las 12, dice Borges. A esa hora estaba en mi cama con un amante. Le dice Silvina Bullrich, que bueno, era mala evidentemente, y quería hacer sufrir al pobre joven Borges, que andaba ardiente y deseoso de entreverarse con una mujer. Lo mismo con Cecilia Ingenieros, de quien estaba perdidamente enamorado, a finales de los años 30 y con quien planeaba casarse. Ella le da cita en el centro, en la confitería St. James. Me voy a Europa, le dice. Nos vamos, querrás decir. Claro, ella le dice, me voy a Europa, y Borges le dice, nos vamos, querrás decir. No, me voy sola. He decidido no casarme con vos. Una y otra vez, Borges imagina romances imposibles que terminan del mismo modo. Esos supuestos romances se parecen a su literatura. Un poco de realidad y el resto inventado. Este es genial, está muy bien. Esos supuestos romances se parecen a su literatura. Un poco de realidad y el resto inventado. Estela Canto explica lo que le pasaba a ella y acaso a las otras también. Me quería. Yo lo admiraba intelectualmente y gozaba de su compañía. Hay una foto con Estela Canto, que yo no sé dónde está, no sé si está en este libro, pero que es muy linda. Creo que están en la Costanera, están sentados ahí sobre una balaustrada de piedra. Bueno, no sé dónde está, pero es muy linda esa foto. Y agrega Estela Canto: Borges era regordete, más bien alto y erguido, con una cara pálida y carnosa, pies notablemente chicos y una mano que al ser estrechada parecía sin huesos, floja, como molesta por tener que soportar el inevitable contacto. La voz era temblorosa, parecía tantear y pedir permiso. Además, Borges no advierte lo obvio, como que tiene que afeitarse para salir con una mujer. Su amigo Bioy le enseña. Bueno, Bioy, que era muy fachero, era muy lindo tipo, era súper mujeriego. Quizás esto yo ya lo conté, pero a mí me admira esa anécdota. Bioy, cuando en un momento su mujer Silvina Ocampo, la hermana de Victoria, está enferma, Bioy había estado de joda con unas minas, o había estado saliendo, no sé, y vuelve a su lado y le estrecha la mano. Entonces Silvina le dice generosamente: yo sé que me amas, le dice, creo que se trataban de tú. Y Bioy le dice: ¿cómo sabes? Dice: porque siempre quisiste a otras mujeres, pero sin embargo siempre volviste a mí. Algo así. Y Bioy le dice, respecto de que hay que estar afeitado, hay que estar aseado, esas cosas le importan y las nota. De cuidar esos detalles depende nuestra suerte en la vida con las mujeres. Bueno. ¿Qué más dice acá? En 1934 escribe un poema de amor de una extraordinaria intensidad. El poema es conmovedor, pero su autor, que confiesa su soledad y su desesperación, y que le ofrece a su pretendida a sus antepasados, sus muertos, sus incertidumbres y sus derrotas, no advierte que eso, como instrumento de seducción, no funciona. Bueno, nada. Entonces, todo esto, en realidad nosotros empezamos el artículo por atrás y terminamos por adelante. Todo esto era la introducción en este artículo que cuenta que después Borges va caminando por la calle, se siente solo, se siente extraviado en la ciudad y termina en el hotel de Adrogué, en el Hotel Las Delicias. Y bueno, este poema aparece en el libro El Hacedor. Yo tenía ese libro en la mano hace un rato y misteriosamente desapareció. Hace un rato mientras estaba leyendo, pausé el video y bajé a buscarlo a mi casa, pero no lo encontré. Bueno, yo tenía ese poema en la memoria, pero quizá podemos cerrar con otro poema de acá. Como yo decía, esta entrada, este video de hoy, simplemente lo que es, digamos, no es otra cosa más que una evidencia de la necesidad de estrechar un pequeño círculo de lecturas cotidianas. Yo no quiero perderme en la marea de la vida, de la nada cotidiana, ¿no? Como dice, hay una novela de una escritora cubana cuyo nombre ahora se me escapa, que se llama La Nada Cotidiana.
Yo no quiero perderme en esa marea. Durante muchos años estuve metido en ella, lo sigo estando, pero yo pienso que una vida que no tenga un poco de poesía, un poco de pensamiento, un poco de reflexión y sobre todo un poco de juego, este juego lúdico, ¿no? Pero este juego intelectual que proponen las palabras, y que a veces, digamos, nos ofrece un cierto desafío que va un poco más allá que otro tipo de desafíos de la vida cotidiana, que a lo mejor son más pedestres o son, no sé, digamos, menos pretenciosos. A mí me gustan los desafíos que me proponen las palabras, y sobre todo me gustan, por ejemplo, los desafíos de esos textos que no logro entender del todo, o que interpreto pero interpreto mal, pero en todo caso es mi interpretación de la realidad. Y yo creo que no nos podemos conformar con aquello que se postula como realidad. Yo creo que hay tantas realidades como individuos, y cada uno de nosotros, digamos, tiene que instaurar su propia idea de la realidad y su propia idea de la belleza. Y para mí la belleza viene siempre de la mano de la postulación de la belleza que plantean los poemas, los libros, bueno, los cuadros, las películas, la música. Pero en mi caso, la lectura de un ensayo, de un cuento, de una novela, de un poema, siempre me ayuda a apreciar mejor la realidad y a encontrar belleza así donde antes aparentemente no había belleza. Bueno, me enredo en palabras, ¿no? Acá hay uno de Carriego. Y bueno, un día podemos también revisar el libro de Borges que se llama Evaristo Carriego, que si bien es un libro que escribe en su juventud, de prosa, es un libro que está muy bien. Y porque Borges en general la prosa que escribe en su juventud no está buena. Sí la poesía, pero no la prosa. Pero en el caso de Evaristo Carriego es un muy buen libro. A ver. Acá están los nocturnos de José Asunción Silva. A ver qué podemos leer. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Horacio Regamolina, bueno, este es muy bueno también. Marqués de Santillana. Santa Teresa de Jesús. Acá está Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muera porque no muero. Acá está todo pegoteado esto, no sé qué pasó. Estas son unas bombuchas de mi hija, seguramente, que quedaron ahí en algún verano. A ver. Bueno, acá está Fray Luis de León, ya lo hemos leído. Leopoldo Lugones, Machado. Eduardo Marquina, este era un español que escribía muy buenos sonetos. Pero bueno, yo creo que... Bueno, vamos a abrir algo. Paul Geraldi. Ah, este está bien, Yo tenía este libro, creo que se llama Toi et moi, ¿no? Toi et moi. Yo tenía este libro. Yo no sé si en una edición bilingüe. Este está traducido, pero bueno, quizás se puede leer. Es un poema medio sonso, pero es lindo. Dice así: adiós. Y sirve para despedirnos, ¿no? Adiós. Bueno, gracias por estar ahí, seas quien sea. Si llegaste hasta acá, gracias por estar ahí. Y si no estás ahí, entonces bueno, no me estás escuchando y no tiene sentido que yo te hable. Pero dice así: adiós, pues nada olvidas. Está bien, puedes irte. Ya nada más debemos decirnos, ¿para qué? Te dejo, partir puedes, pero aguarda un momento. Está lloviendo, espera que deje de llover. Abrígate, está haciendo mucho frío en la calle. Ponte capa de invierno y abrígate muy bien. Todo te lo he devuelto, nada tuyo me queda. Tu retrato te llevas y tus cartas también. Por última vez mírame, vamos a separarnos. Óyeme, no lloremos, pues necedad sería. Y qué esfuerzo debemos los dos hacer ahora para ser lo que fuimos un día. Se habían nuestras almas tan bien compenetrado, y hoy de nuevo su vida cada cual ha tomado. Con un distinto nombre por senda aparte iremos,
Es rara vivir solos, sin duda sufriremos. Sufriremos un tiempo, después vendrá el olvido, lo solo que perdona. Tú, de mí desunida, serás lo que antes fuiste, yo lo que antes he sido. Dos distintas personas seremos en la vida. Vas a entrar desde ahora por siempre en mi pasado. Tal vez nos encontremos en la calle algún día. Te veré desde lejos con aire descuidado y llevarás un traje que no te conocía. Después pasarán meses sin que te vean tanto. Habrán de hablarte amigos de mí, yo bien lo sé. Y cuando en mi presencia te recuerden en canto que fuiste en mi vida, ¿cómo está?, les diré. Y qué grandes creímos nuestros dos corazones, y qué pequeños cómo nos quisimos tú y yo. ¿Recuerdas otros días? Qué gratas ilusiones. Y mira en lo que ahora nuestra pasión quedó. Y nosotros, lo mismo que los demás mortales, en promesas ardientes de tierno amor creyendo. ¿Verdad que humilla a todos? ¿Somos acaso iguales? Somos como los otros. Mira, sigue lloviendo. Quédate, ven, no escampa. En la calle hace frío. Quizá nos entendamos. Yo no sé de qué modo. Aunque han cambiado tanto tu corazón y el mío, tal vez al fin digamos, no está perdido todo. Hagamos lo posible, que acabe este desvío. Vencer nuestras costumbres es inútil, ¿verdad? Ven, siéntate. A mi lado recobrarás tu hastío y volverá a tu lado mi triste soledad.